Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Dentro de todos los errores y la serie de errores que nosotros cometemos, nosotros debemos darnos por enterado que Dios nos creó a nosotros con un propósito. Ese propósito, si quieren, marque estos dos versículos, póngalos, mándeles a hacer un afiche si es posible. Para aquellos que luchamos por saber cuál es el propósito de Dios. Y algunos predicadores pues se han dedicado a hablar del propósito de Dios, pero nunca mencionan cuál es el propósito de Dios. Eso lo encontrará usted en Romanos 8, 28 y 29. Ahí está enmarcadito el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo, conmigo, mi hermano? Bueno, el propósito de Dios con nosotros es que nos parezcamos, ojalá pudiéramos llegar a ser iguales al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. No es Dios como tal, porque no alcanzaríamos ese nivel nunca, 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 nunca. Pero sí, la idea de Dios es formar a su pueblo, a su iglesia, a cada individuo, formarlo a la imagen de Dios. Entonces, cuando estemos pasando por algún momento complicado, que no tengamos explicaciones de la vida, nos duele el dolor, la angustia, la duda a veces, el escepticismo muchas veces, acordémonos de este pasaje que el propósito de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen del Hijo. A veces el Señor nos tiene que dejar pasar por los Getsemanís. Y no queremos, nos duele, es doloroso. ¿Para qué no metemos mentiras? Eso es doloroso, hermano querido. Muy doloroso. Momentos donde uno no sabe por dónde salir. Y de hecho aquí a veces Dios como que aplica la teoría del desastre. Sí. Y dicen los científicos, claro, lo dicen los científicos, no, pero Dios tiene otra respuesta. Que a veces las mismas cosas se reacomodan y usted no se ha dado cuenta de que cuando uno está en la etapa más difícil de una crisis, como que de la nada, como que uno dice aparentemente como que de la nada surge la respuesta, la solución y todas las cosas vuelven otra vez a su cauce. Hay cosas que Dios incluso tiene que purgarlas, ¿sí? Purgarlas, ¿qué significa? Lo que dice el apóstol Pedro, pasarlas por la refinería del oro. Y bueno, para fundir el oro se necesitan más de 1000 grados. Usted se imagina, es una cosa muy impresionante. Entonces, Dios a veces nos deja pasar por esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios sí nos creó con un propósito. Entonces, en estos días decíamos que una de las cosas más grandes que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos entregamos al Señor es que tenemos que luchar, óigalo, luchar por ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, Dios te creó con un propósito, tu existencia tiene un propósito, mi existencia tiene un propósito. Somos la razón de la existencia de parte de Dios. Dios nos creó para amarnos, para sustentarnos, para que le demos honra y gloria a Él en todo, en todo. Por eso la idea de Dios con sus hijos es formarlos a la imagen del Hijo. Eso es gratis, hermano querido. No tiene que ir a escuchar a un predicador o un coach para que el coach le diga, tú estás bajo el propósito de Dios. Sí, tú estás, pero él no te dice cuál es. La Biblia sí. La Biblia sí específicamente te dice para llegar a la estatura de un varón perfecto, hecho a la medida, a la estatura de Cristo. Esa es la idea de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque fuimos hechos para la gloria de su nombre. El domingo en la mañana estábamos hablando acerca de
el discipulado. Estábamos hablando de esas cosas que Dios usa para discipularnos. Y mirábamos cómo era pasar del saber al ser. Sí, porque eso es importantísimo. Cuando tú lees la carta a los Efesios, que es una carta escrita netamente para la iglesia, y de hecho el contenido es más eclesiástico, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos tenemos un fundamento sobre la base de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los primeros 3 capítulos son el saber. Sabemos, conocemos la redención, sabemos de antemano qué quiere Dios con nosotros, sabemos que Él nos ha redimido por su sangre, estamos sentados con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Él programó esta salvación en Cristo. Sí, para que no digan que pronto somos calvinistas. En Cristo. Pero esos primeros 3 capítulos son como el saber. Ahora el ser, o sea, la práctica. ¿Cómo se aprende esto? El apóstol Pablo dice, bueno, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar del saber al ser. Entonces, porque es muy fácil ser teórico, ¿no? Pero vivir en la práctica la vida cristiana es muy complicado. Es muy fácil decir es que Dios es amor, pero lo que está hablando Pablo precisamente es para que la iglesia en Éfeso conozca, o no tanto conozca, sino que entienda cuánto amor tiene Dios en nosotros, para nosotros, en la vida de nosotros. Y el título en esta mañana es que sería un serio error de parte nuestra no cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Tú eres la razón de la existencia de Dios. Dios te creó no para que lo ames, primero te amó Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la palabra. Voy a leerles en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se enfrena. O sea, si no hay palabra, si no hay predicación. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña que la fe viene por el oír la bendita palabra del Señor. Oiga, este versículo no me había quedado yo como a detenerme a pensarlo muy bien, pero tiene tremenda predicación. Sin profecía. La palabra profecía se traduce en el griego como de profeteus, que tiene que ver con la palabra de Dios. De ahí que Pedro nos dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Sin profecía, sin palabra, sin señal de Dios, sin límites, o sea, la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Dígame usted en esta mañana si eso no es cierto. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos desenfrenamos completamente. Y qué cosa tan paradójica, hermano. Parecieran que los cristianos que se apartan hubieran estado amarrados con una camisa de fuerza. No, se van. Uy, una cosa. Yo digo, bueno, listo, se fue. Piérdase con gusto, por ahí dijo alguien. Pero es que se desenfrenan demasiado. O sea, es una tractomula sin frenos. Trago, mujeres, licor, promiscuidad, fornicación, una cosa impresionante, drogas, alcohol. Eso es como un camión de esos bajando la cuesta de Pescadero, aquí una de las más bravas, o de la línea, sin frenos. Por eso dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, o sea, la profecía, la palabra, es bienaventurado. O sea, la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Entonces, es bienaventurado el que oye la palabra de Dios. De ahí que el salmista en el Salmo 1, él hace un equilibrio entre ser infeliz y ser feliz. ¿Qué produce el no estar en el Señor? Produce
Todo lo contrario de ser feliz, de estar bienaventurado. Bienaventurado el varón, pues ahí se encierran las mujeres, porque es una palabra genérica. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Qué exageración, una hipérbole. Pero pastor, yo trabajo, ¿usted quién cree que escribió el Salmo? ¿Un hombre desocupado? No, lo escribió un rey. La gente cree que no, máximo una persona de esas, según lo que cuentan, duerme por ahí 3 horas. Sí, lo escribió un rey. Entonces, fíjese, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La desgracia de un ser humano empieza cuando empieza a escuchar cosas, oye cosas, siente cosas, pasa a sentir cosas. Yo tenía 2 amigos, ahora me quedó uno solo. Tenía 2 amigos. Nosotros, pues prácticamente ni siquiera nos pusimos de acuerdo, simplemente fue casual. Casual, dice uno, ¿no? Hacer un curso con un señor que él es de la teología liberal. ¿Y qué hace la teología liberal? Bueno, la teología liberal enseña la Biblia no de manera espiritual, sino de manera académica. Eso es un peligro. Mejor, sí, si uno no está preparado, no se meta en esos enredos. ¿Que aprende uno cosas muy buenas de la Biblia? Sí, pero muy académicas. Pero lo que me motivó también es que el señor, el director de esa universidad, él decía, vea, yo no soy teólogo, yo no soy pastor, yo soy un científico que cree en Dios y creo en Dios, creo en Dios. Pero yo lo que hago es eso, desenterrar la arqueología, sacar, pertenece a un grupo de arqueólogos que van a Israel, desempolvan todo eso por allá, tienen una academia, buenos libros, todo eso, pero de manera académica. Y usted sabe lo que significa eso. Y él decía, ustedes son pastores, ustedes sí tienen que hacer teología. Y de hecho ustedes necesitan un salario, porque ese es su trabajo. El trabajo, ustedes lo llaman diezmo, ofrendas, como quiera. Sí, la Biblia enseña muchas cosas, pero yo las enseño de manera académica. Así que tengan mucho cuidado. Y hermano, y la gente que no tiene esa perspectiva se enloquece, se desenfrena. Y eso como que les estuvieran dando licencia para hacer lo bueno y lo malo y desenfrénese. Pero a la final, como dice un texto de la Biblia, queriendo ser sabios, se volvieron necios. Hay que retener lo bueno, hay que desechar lo malo. Bendito sea el Señor. Y es un serio error, mi hermano querido, en esta mañana, que usted y yo no cumplamos, no vivamos el propósito para el cual fuimos creados. Pregúntate eso, ¿para qué fuiste creado? Por eso el propósito de Dios es formarnos a la imagen del Hijo. Entonces, Dios como hombre, Dios como hijo, ¿qué hizo? Cumplió la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. En todo le dio la gloria a Dios. Aún en medio del Getsemaní, el Señor como hombre dice, pasa de mí esta copa. Esto va a ser muy doloroso. Pero a la final, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Usted empieza escuchando la amiga, el amigo. Ay, pero qué, pero ¿por qué te prohíben? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Oiga, y somos tan sensibles a esas frases, pero ¿por qué haces esto con tus padres? ¿Por qué te portas así con tu marido, con tus hijos? No, sé un poco más liberal. Todo empieza con el consejo. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Después de ese consejo de escuchar, usted los empieza a ver andando juntos. Ya cambió su manera de peinarse, de vestirse. ¿Por qué? Porque empezaron a caminar juntos. Y a lo último, el cristiano que se desenfrena
que se quedó sin profecía, se quedó paralizado en silla de escarnecedores. Y entonces empieza a hablar hasta mal de la iglesia, hablan mal de los hermanos. ¿Quién dijo que la iglesia era perfecta? Mi pregunta es, ¿cómo pretendemos los cristianos? No, es que yo no vuelvo a la iglesia porque tal y tal y tal y tal y tal. Hermano, por Dios, hasta en su trabajo hay chismes. Cuando tú trabajas con más de una persona hay enredos, hay problemas. ¿Usted qué esperaba que en la iglesia no hubieran problemas? 100, 200 personas reunidas, todas pensando diferente. Lo único es que el Señor sí se imaginó una iglesia no perfecta. Por supuesto que no, pero una iglesia que dé fruto. ¿Cómo se da fruto? Pues en medio de los problemas. ¿En qué más? Que la gente diga, uy, esos cristianos, a pesar de que tienen dificultades, a pesar de que los dos hermanitos se pelearon, mire cómo se perdonan. Eso es lo que la gente necesita ver. ¿Cuál es una persona digna de imitar? A aquella que se equivoca, pero que reconoce que se equivoca. Tú no vas a imitar a una persona que jamás se equivoca. Ay, qué persona tan perfecta. Así era la ley. La ley es como ese esposo que se para a las 5 de la mañana, hace el desayuno, lo tiene listo para sus hijos. Ya cuando se levantan, los arregla, mijitos, vamos a llevarlos a la casa. Bueno, llega de allá, mija, te voy a ayudar a hacer aquí los quehaceres de la casa. Dirán las hermanas, ¿dónde los venden? Y entonces listo, le dejó todo listo a la esposa, le ayudó a hacer el aseo y se fue a trabajar. Llegó al mediodía, fue y trajo los muchachos, se sentó a almorzar, bueno, ayudó con los quehaceres, recogió la ropa, ayudó a hacer aseo, bueno, etcétera, etcétera. El hombre perfecto. A la final, la esposa llega a ponerse triste. ¿Por qué? Porque todo es perfecto, él nunca se equivoca. Así era la ley. Bueno, lo mismo pasa, pero Dios te creó con un propósito. ¿Cuál es el serio error? No cumplir ese propósito. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de, malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores sentado, sino que en la ley, sin profecía, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el verano, su hoja siempre estará fruto y dará fruto a su tiempo. Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley será bienaventurado. Entonces, es imposible que usted, que yo, vivamos una vida exitosa como la que Dios quiere que vivamos. Y vuelvo y les aclaro, exitosa no es que usted tenga plata, poder, que esté en el banco, que todo salió perfecto. No, esa es la vida mundana que muchos anhelan. Fama, poder y dinero. Sí, ese es el éxito para ellos. Hubo una escritora que escribió un artículo en un periódico hablando de los famosos de Hollywood. Cómo al comienzo se empeñaban, luchaban, buenas personas, pero tan pronto adquirieron lo que querían, eran las personas más detestables, hasta se suicidaban porque no lograban encontrar. Sí, hermano querido, así es la vida. El propósito tuyo, el propósito mío en el Señor es poder vivir la razón para la cual fuimos nosotros creados. Y es imposible vivir exitosamente ignorando la palabra de Dios, que ahí donde está escrito el propósito que Dios tuvo al permitir nuestro nacimiento. Y uno de los errores más serios de nosotros los seres humanos es desarrollar una vida sin conocer cuál es el propósito que Dios quiere. Entonces, por favor, descúbrelo. Ya te estoy dando unos datos. Romanos 8:28. ¿Cuál es la idea? Que tú admires a Jesucristo, que tú lo adores, que lo ames 24/7, que lo adores 24/7, que todo lo que tú hagas lo vincule con tu adoración. Dios nunca crea nada sin un objetivo, sin un propósito. Nada nace en este mundo de la nada y sin servir para nada.
Cada quien viene con algo para hacer en esta vida. Nacemos para cumplir la bendita voluntad de Dios, el propósito divino, y es un serio error, hermano querido, ignorarlo, y por eso nos imposibilita en cumplirlo. Imagínense que ustedes conocen a un tal Moisés, ¿no? Un tal salvado de las aguas, ¿cierto? Bueno, Moisés fue un hombre que Dios le había marcado su historia para que fuera faraón. ¿Usted cree que eso era casualidad que hubiera llegado allá al imperio de los faraones? No, eso no es casualidad. La historia dice que Moisés era un tremendo comandante de las fuerzas egipcias, ganó muchas batallas, o sea, él era preparado. Esa frasecita que dice la Biblia de que no tengo palabra, que soy corto de palabra, no es que Moisés era tartamudo, no, es que como él estuvo aislado 40 años, pues llegó un imperio y cambió el idioma, así de sencillo, cambió el idioma. Moisés no lo conocía, pero su hermano que se había quedado allá sí lo conocía. Por eso él le dice, no te preocupes, que allá está su hermano. Pero Moisés había sido preparado con un propósito de antemano. ¿Cuál era ese propósito? Que fuera faraón. ¿Para qué? Para que liberara al pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto. Pero resulta de que Moisés dijo, no, yo le voy a echar una manito a Dios. Sí, como decimos a veces en la iglesia, yo me voy a pegar una descarriadita, yo voy a esto, no, esto no es tan pecaminoso. Hermano querido, créame lo que cualquier cosa que uno haga en el camino del Señor es pecaminoso. Créamelo, que Dios nos guarde, Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder seguir caminando aquí en este camino del Evangelio. Créamelo, hermano, cualquier cosa que uno haga le puede costar el serio error de todo eso. Entonces, Dios lo había preparado, pero se le adelantó a Dios, quiso darle una manito a Dios, quiso hacer su voluntad, mató al egipcio y le tocó desaparecerse 40 años. 40 años. Dios le tenía marcada su historia para que cumpliera el propósito de Dios, pero como él quería echarle una manito a Dios, Señor, a mí no me parecen estos planes así, los míos son como un poquito mejor, le sugiero, Señor, que por favor, y Dios no solo se decepciona cuando no cumplimos el plan que él diseñó para nosotros, que él nos ha creado, además tiene la obligación de permitir consecuencias, disciplinar nuestra vida, nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque elegimos no conocerlo, elegimos no vivir la razón para él, y por eso a veces elegimos el sufrimiento, tomamos decisiones que nos ponen a sufrir toda la vida y tenemos que cargar con ellas aun cuando llegamos al Evangelio. Una de las cosas que yo noto en estos tiempos es que la gente está sufriendo mucho por amor, muchos apegos emocionales. Las niñas de la iglesia se están enamorando de tipos y se van fácilmente. Y eso sí es un problema porque les queda fácil mostrar su cuerpo, salir por aquí, por allá, todo eso. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Siempre fallamos al no ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuál es nuestra mayor lucha tan pronto llegamos al Señor? Luchar por ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces empezamos a frustrarnos, empieza a haber una conmoción personal, familiar, y toda persona empieza a vivir un desastre. La que no quiere cumplir el propósito de Dios siente que su vida es un desastre, que no sabe para qué fue creada. Y cuando nosotros no entendemos el verdadero propósito de nuestra existencia, entonces vamos a utilizar elementos, vamos a estar confundidos, vamos a volvernos egoístas. Y no solamente sufrimos cuando no queremos cumplir el propósito de Dios, sino que hacemos sufrir a los que están a nuestro lado. Ese es el problema. Por eso el texto me encantó el pasaje, sin profecía, o sea, sin palabra. Si no hay algo que Dios tenga para nosotros, para decirnos para dónde es que vamos, el pueblo se desenfrena.
pero Dios tiene su palabra, tiene su iglesia, la tiene ahí. Cuando tú fallas, no le digas a Dios que falló Dios. Fallaste tú, fallamos nosotros. ¿Por qué? No, nada de Dios falla. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos reflexionar un poquito y podamos entender que el Señor tiene todo para nuestra vida. Está bien planificado todo. Y no estoy hablando de soberanía absoluta, porque Dios también tiene en cuenta las decisiones humanas. Sí, no es una soberanía manipuladora, como algunos lo dan a entender, sino por el contrario, es que nosotros tenemos un Señor que tiene todo bajo control. No manipulable, pero sí todo bajo control en esta mañana. Así que, mi hermano, que Dios nos bendiga. Aleluya, Dios. Aleluya, amén. Amén. Aleluya, amén. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir. Junto a Él nació mi tranquilidad. Aleluya, Dios. Aleluya, amén. Mi vida tiene seguro de fe. Mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Oh, oh. Mi alma tiene seguro de luz. Mi alma tiene seguro de paz. Y todo gratis gracias a Jesús que